Tengo 75 años y te voy a dar un número que cambió mi vida entera. Entre los 60 y los 75 años, mi patrimonio se multiplicó más de lo que creció en los 35 años anteriores juntos. No fue por una herencia, no fue porque me saqué la lotería, no fue por una inversión milagrosa. Fue por un solo hábito que empecé, tarde, avergonzada, a los 61 años. Mira, ya sé lo que estás pensando. ¿Cómo es posible? Porque todo lo que nos enseñaron dice lo contrario. Nos dijeron que si no empezaste a ahorrar a los 25, perdiste el tren. Nos dijeron que después de los 60, uno ya solo gasta, ya no construye. Que el Afore y la pensión del IMSS son lo único que queda, que a nuestra edad hay que ser prudente, hay que encogerse, hay que aguantar. Yo me creí esa mentira durante 40 años. Trabajé en una oficina corporativa en la Ciudad de México desde los 25 hasta los 65. Jornadas de 60 horas a la semana. Correo los domingos. Me perdí la graduación de primaria de mi hija porque mi jefe convocó una junta de última hora. No fui a hacerme la mastografía 3 años seguidos porque no podía salirme de la oficina. Y me retiré a los 65 con lo que todos llamaban un buen retiro. Y aún así no era rica. Estaba agotada. Estaba hueca por dentro. Tenía dinero en el papel y la vida vacía. Y entonces, a los 71, perdí a mi amiga del alma, mi comadre Lucía. 48 horas. Un martes nos reímos tomando café en la cocina. El jueves ya no estaba. Y algo dentro de mí se rompió de raíz. Empecé a mirar el dinero, el tiempo y la vida de otra forma. Empecé un solo hábito y en 4 años ese hábito reconstruyó todo lo que yo creía ya terminado. No te lo cuento para presumir, te lo juro. Te lo cuento porque ojalá alguien me hubiera agarrado de los hombros a los 55 y me hubiera sacudido. Así que quédate conmigo, unos minutos nada más. Esto no es una clase de finanzas. Esto es lo que ojalá mi propia madre me hubiera contado, mujer a mujer, de corazón a corazón. Déjame empezar por el principio. Crecí en un pueblo pequeño en el estado de Jalisco. Mi papá era obrero en una fábrica textil. Mi mamá cosía ropa en la casa por las noches. Mi mamá tenía un dicho que me acompañó toda la vida. Me decía, Elena, mija, guarda el centavito y los pesos se cuidan solos. Y yo me lo tomé en serio, demasiado en serio. Me fui a la ciudad, estudié contaduría y entré a mi primer trabajo corporativo a los 25 con un traje sastre azul marino que pagué en 12 mensualidades. Iba a hacer todo bien, iba a ser la hija buena que seguía todas las reglas. Y las seguí. Aporté a mi Afore cada mes desde los 25 hasta los 65. Aporté lo máximo que pude. Abrí mi cuenta en CETES Directo cuando me enteré que existía. Compré mi casita en el Estado de México y la pagué en 20 años. Nunca cargué deuda de tarjeta. Nunca renté autos de lujo. Fui, según todos los manuales, una mujer mexicana responsable. Y fíjate, no alcanzó. O sea, en el papel sí alcanzaba. Cuando me retiré a los 65, tenía mi Afore, tenía la pensión del IMSS, tenía la casa pagada y tenía algo ahorrado en el banco. Los números cuadraban en la hoja de cálculo, pero los números no te cuentan todo. Los números no te cuentan que la inflación se come el aguacate y el gas y la luz cada año.
Los números no te cuentan que cuando te toca una cirugía y el seguro popular ya no existe y el privado te cobra 90,000 pesos, ese ahorro se encoge rapidísimo. Los números no te cuentan que cuando se descompone la tubería en agosto y el calentador en diciembre, ese ahorrito que parecía tanto empieza a desaparecer como la neblina en la mañana. Y los números no te cuentan lo peor. Los números no te cuentan cómo se siente a los 67 revisar tu cuenta del banco y sentir ese vacío en el pecho. Porque ves el monto bajar, no subir, cada mes. Y tú sabes, en los huesos, que todavía te quedan quizá 20 años por delante, quizá más. Y ese dinero tiene que estirar, estirar, estirar. ¿Verdad que sí te suena eso? Me jubilé con lo que se suponía era suficiente y 18 meses después ya estaba calladita, aterrada. No se lo dije a mi hija, no se lo dije a Lucía, apenas me lo dije a mí misma. Solo empecé a decir que no a todo. No al viaje a Mazatlán, no al campamento de mis nietos, no al vestido bonito del aparador, porque por dentro me estaba preparando para una década que no sabía cómo iba a aguantar. Ese fue el primer acto de mi jubilación, y ahí es donde la mayoría de mis amigas todavía viven. Y si yo me hubiera quedado ahí, habría terminado como esas historias que una oye. Viejita de 80 años comiendo frijolitos con tortilla porque se acabó el dinero. Por ese camino iba yo, y entonces murió Lucía. Y ahí fue cuando todo cambió. Ahora te voy a contar lo que pasó de verdad, porque te voy a ser honesta. No me desperté la mañana después del entierro y de repente me volví lista con el dinero. Ojalá hubiera sido así de limpio. Fue más desordenado. Me tomó semanas. Me despertaba a las 3 de la mañana y miraba el techo y me preguntaba una sola cosa, una y otra vez. ¿De qué tengo miedo en realidad? Y la respuesta que me llegó me sorprendió. No tenía miedo de morirme. Tenía miedo de morirme chiquita, de pasar los últimos 15 años de mi vida escondida en la casa con la luz apagada para ahorrar, de ser una carga para mi hija, de que todo ese sacrificio de 40 años terminara en un cuartito con el techo goteando y el termostato apagado porque no puedo pagar el gas. Entonces un sábado me senté en mi mesa de la cocina con una libreta amarilla y una pluma y anoté cada peso que entraba y cada peso que salía, cada servicio, cada predial, cada medicina, cada pan dulce. Y vi algo que nunca me había atrevido a mirar de verdad. Tenía una brecha, chiquita, pero real. Tenía como 4,500 pesos al mes, que si me disciplinaba podía redirigir. No ahorrar, no guardar debajo del colchón, redirigir a algo que creciera. Y aquí empieza el hábito. Pon atención, porque esta es la cosa entera. Te lo voy a decir clarito. Me comprometí a un solo hábito. Me pagué a mí primero, de forma automática, cada mes, a una cuenta de inversión diversificada, con CETES, con un fondo indexado mexicano y una parte pequeña en ETFs globales. Y no la toqué, para nada. No para un mal mes, no para componer el coche, no para la fiesta. El dinero salía de mi cuenta de cheques 2 días después de que entraba mi pensión, y yo fingía que no existía. Eso es todo. Ese es el hábito. Nada glamoroso, nada emocionante, completamente ordinario.
y me construyó más riqueza en 14 años que toda mi carrera corporativa junta. Porque fíjate lo que aprendí, y no me siento orgullosa de que me tomara hasta los 61 aprenderlo. Había estado ahorrando toda mi vida. Ahorrar no es lo mismo que invertir. Ahorrar es lo que uno hace cuando tiene miedo. Invertir es lo que uno hace cuando ha decidido que el próximo capítulo no lo va a definir el miedo. Yo había tenido miedo toda mi vida. Miedo de que me corrieran, miedo de que la bolsa se cayera, miedo de quedarme sin nada. Entonces guardé. Tenía cientos de miles de pesos en una cuenta de ahorros ganando casi nada mientras la inflación se los comía viva. Pensaba que era prudente. En realidad me estaban comiendo en cámara lenta. La mañana que programé esa primera transferencia automática hacia el fondo diversificado, me temblaban las manos. De verdad, o sea, literalmente temblaban. Pensaba, ¿y si la bolsa se cae la próxima semana? ¿Y si necesito este dinero? ¿Y si a los 61 años estoy cometiendo un error que mi yo del futuro no podrá arreglar? Y entonces pensé en Lucía. Lucía no tuvo la siguiente semana. Lucía tomó café el martes y se fue el jueves. Y la pregunta ya no era, ¿y si pierdo este dinero? La pregunta era, ¿qué voy a hacer con los 15 o 20 o 25 años que me puedan quedar? ¿Me los voy a pasar encogida o me los voy a pasar construyendo algo? Yo escogí construir. El primer año metí como 55,000 pesos a ese ritmo automático. La bolsa se puso fea como a los 6 meses. Perdí en papel unos 8,000 pesos. Y la Elena de antes hubiera entrado en pánico. La Elena de antes lo hubiera sacado todo. Pero me había hecho una sola promesa. No lo toco. No lo miro más de una vez cada 3 meses. No reacciono. La bolsa se recuperó y luego creció. Y luego creció otra vez. Para cuando cumplí 65, esa cuenta ya estaba en 320,000 pesos. A los 70 pasaba del 1,000,000. ¿Y hoy? Bueno, digamos que mi hija no tiene que preocuparse por mí y yo tampoco tengo que preocuparme. Y fíjate lo que más importa. No fue el monto, fue lo que eso me hizo por dentro. Esa transferencia automática cada mes me regresó algo que yo no tenía desde los 25. Me regresó el sentido de poder, la sensación de que yo todavía estaba en el juego, que mi mejor década a lo mejor no estaba atrás. Volví a decir que sí. Llevé a mi nieta a Guadalajara la primavera pasada. Cambié el calentador antes de que se rompiera. Me compré el vestido. Por fin fui a la ciudad de Oaxaca como Lucía y yo nos habíamos prometido siempre. Ahora escúchame. Ya sé que algunas de ustedes están haciendo la cuenta en su cabeza. Están pensando, doña Elena, yo tengo 64 años. Yo no tengo 4,500 pesos al mes para redirigir. Yo vivo con la pensión del IMSS y ya es apretado. Te escucho. Y quiero que tú me escuches a mí. El monto no es el hábito es el hábito. Si todo lo que puedes pagarte a ti misma son 300 pesos al mes, te pagas 300 pesos al mes. Automático, intocable, aburrido. El monto va a crecer conforme mires tu vida con más verdad, pero el hábito tiene que empezar ya. Porque aquí está la verdad que nadie me dijo y yo te la digo a ti. La década entre los 60 y los 70 no es una década de gastar lo que queda. Puede serlo si tú lo dejas. Pero también puede ser la década en la que por primera vez en tu vida inviertes en algo pensando solo en ti, no en tu jefe, no en tus hijos,
no en tu marido, en ti, en tu futuro, en tus años tranquilos. Yo perdí 40 años de crecimiento porque estaba ahorrando en vez de invertir. Recuperé 14 años porque por fin cambié una sola cosa. Déjame dejarte con esto. Ve a tu mesa de la cocina este fin de semana, libreta amarilla, pluma, sin celular. Anota cada peso que entra y cada peso que sale. Busca la brecha. Sea cual sea esa brecha, programa una transferencia automática el lunes por la mañana, 2 días después de tu ingreso, a algo diversificado, aburrido, de bajo costo. Y ya no lo toques. Ese es el hábito. Esa es la cosa completa. Tengo 75 años. Perdí a mi comadre a los 71 y ella me regaló algo sin saberlo. Me regaló la verdad de que ninguna de nosotras sabe cuántos martes nos quedan. Así que más vale plantar hoy algo que siga creciendo cuando ya no estemos. Quiero contarte sobre el lunes en que casi arruino todo. Como a los 3 años del hábito, la bolsa se fue para abajo. Yo tenía 64. Abrí el estado de cuenta por accidente y vi una pérdida más grande de lo que esperaba. Se me enfrió el cuerpo entero. Agarré el teléfono para llamar al asesor. Iba a vender todo. Y en eso, mi perrita, una chihuahueñita que se llamaba Canela, me puso la patita en la rodilla. Y me quedé ahí, con la mano en su cabeza. Y dije en voz alta, a nadie: Elena, no construiste esto para destruirlo en un lunes de pánico. Cuelga el teléfono. Y lo colgué. 3 meses después, la cuenta estaba más arriba que antes de la caída, más alta que nunca. Si hubiera vendido, habría dejado la pérdida cerrada para siempre. La parte más difícil del hábito no es empezarlo, es no dejarlo. Una cosa más antes de despedirme. El hábito me hizo rica en la cuenta del banco, pero también me hizo rica de una manera que yo no vi venir. Me cambió la forma de dormir, me cambió la forma de entrar al mercado, me cambió la forma de mirar a mi hija en la cena navideña, porque por primera vez en mi vida adulta no estaba silenciosamente aterrada. Eso es la riqueza después de los 60. Es la ausencia de miedo a las 3 de la mañana. Es la libertad de decir que sí al viaje, sí al doctor, sí al aparato de oído que llevas años evitando, sí al nieto que llama y dice: «Abue, ¿puedes venir?». Pasé 40 años ahorrando para un futuro al que nunca llegué del todo. Pasé los últimos 14 años invirtiendo en un presente que sí viví. Si te quedas con una sola cosa de esta plática, que sea esa diferencia. Camina conmigo. Saca la libreta amarilla. Busca tu brecha. Programa la transferencia automática. Finge que el dinero no existe. Y después, levanta la mirada. Mira a la gente que tienes alrededor. Llama a esa amiga que has estado posponiendo. Agenda al doctor. Compra el boleto. Estos años no son para encogerse. Son el verdadero comienzo si tú los dejas serlo. Tengo 75 años. Soy más rica en todos los sentidos de la palabra de lo que era a los 40. Y te lo prometo, no es porque tuviera suerte, es porque por fin, después de una vida entera siendo la hija buena que siguió todas las reglas, me permití hacer la única cosa que me daba miedo hacer. Me pagué a mí primero. Lo hice automático y nunca, nunca lo toqué. Quédate conmigo, regresa mañana, tráete a una amiga,
y seguimos caminando juntas. La hija de Lucía encontró una carta en el cajón de su mamá después del funeral. Era una carta que Lucía se había escrito a los 45, con todo lo que iba a hacer cuando se jubilara. Viajar a España, aprender a tocar la guitarra, escribir un librito de poemas. Casi nada se cumplió. No porque se le acabara el dinero, porque se le acabaron los martes. No te quedes sin martes estando todavía viva. Esa es la única cosa que necesito que escuches. Empieza este hábito esta misma semana, no algún día, no cuando se calme el mercado, no cuando los hijos terminen la escuela. Esta semana. Te quiero, mijita. Lo digo en la forma en que una viejita cansada puede querer a una desconocida del otro lado de la pantalla. Cuídate, cuida a la mujer que vas a ser. Ella está contando contigo.